La filtración es una técnica que permite separar un sólido que se encuentra presente en una disolución. Las técnicas de filtración que pueden emplearse son varias y dependen de las condiciones del sólido, del tipo de disolución y de los objetivos que se persiguen. Así, en los procesos químicos, este sólido puede ser la sustancia deseada, o por el contrario, una impureza que hay que eliminar. La técnica más usual en los laboratorios básicos es la filtración en papel. Para ello no es necesario nada más que un embudo, un papel de filtro y un soporte. El embudo se coloca sobre el recipiente receptor de la fase líquida y sobre él el filtro. El filtrado puede hacerse con un filtro cónico o con un filtro de pliegues. Para hacer un filtro cónico, el papel de filtro se dobla por la mitad y luego en cuartos. Se abre en forma de cono y se adapta al embudo. Para hacer uno de pliegues, a partir del filtro cónico se realizan pliegues adicionales como se muestra, a fin de conseguir la mayor superficie posible. Ambos filtros se emplean generalmente cuando lo que interesa recuperar es la disolución, como es el caso de la separación de impurezas sólidas. Para filtrar, por ejemplo, sobre el filtro de cono, se moja el papel con agua destilada y se ajusta cuidadosamente al embudo, eliminándose las burbujas de aire que puedan formarse. Al añadir la solución hay que tratar de que durante el mayor tiempo posible los poros del filtro no se obstruyan por las partículas del precipitado. Para ello el precipitado se deja decantar antes de proceder a la filtración. La decantación es el proceso de verter suavemente un líquido para no alterar un sólido que está en el fondo de un recipiente. Para evitar salpicaduras, el líquido se añade haciéndolo resbalar por una varilla de vidrio que se mantiene vertical tocando el pico del vaso y la pared del embudo. El filtro no se debe llenar de líquido hasta el borde, sino como máximo los 3/4 de su capacidad. De esta forma, si el precipitado tiene tendencia a trepar o extenderse por la superficie mojada contra las fuerzas de la gravedad, se evita que pueda perderse. Dos precauciones son ahora imprescindibles. Cuando el vaso vuelva a su posición vertical, hay que desplazar el pico del vaso por la varilla. De esta forma se evita que la última gota del líquido escurra por la pared exterior del vaso. La varilla hay que colocarla en el vaso con precaución de no perder la gota suspendida en su extremo. Esta forma de filtración se prosigue mientras que el líquido se pueda decantar. Finalmente, se lava el precipitado con el agua de lavado siguiendo el mismo proceso de decantación. Dependiendo del precipitado, pueden requerirse varios lavados. Es importante tener en cuenta que la mayor parte de los lavados deben realizarse antes de transferir el grueso del sólido al filtro. Con esto se logra un precipitado mejor lavado y una filtración más rápida. La transferencia de los últimos vestigios del precipitado se realiza mediante corrientes del líquido de lavado tal como se indica. Es importante arrastrar las últimas trazas del precipitado que puedan estar pegadas a la pared del vaso, usando por ejemplo varillas policías, pedacitos de papel de filtro sin cenizas, etc. La misma técnica se emplea en la filtración en filtro de pliegues. El filtrado sobre este tipo de filtro es más rápido que sobre el cónico, por presentar mayor superficie de filtración.